Buenas, profesora. En esta oportunidad mis compañeros Andrea Núñez, Alfredo Moreno y Vanessa Barrios, mi persona Silena Suárez, le vamos a hablar sobre el manejo post cosecha y comercialización del cultivo de gulupa, Passiflora edulis F. edulis. En el primer módulo están los factores precosecha que inciden en la calidad y post cosecha de la gulupa. El origen de esta fruta, de esta planta, es en la Amazonía brasileña y su principal centro de diversificación se localiza en toda la región andina colombiana. En la morfología está que la raíz es fasciculada, fibrosa y ramificada. El tallo es un bejuco trepador semiperenne de color verde o púrpura, estriado, herbáceo y leñoso hacia la base. Las ramas pueden alcanzar hasta 50 metros, con nudos y entrenudos de los cuales se origina una yema floral, dos estípulas lineales, una hoja y un zarcillo. Las hojas son alternas de color verde con nervadura pronunciada y de 3 lóbulos, y cuando son jóvenes solamente tienen uno, y las márgenes de las hojas es aserrada. La flor es solitaria, semierecta, pentámera, hermafrodita, vistosa y con aroma agradable. El fruto es una baya esférica u ovoide, con una cáscara de consistencia dura, lisa y cerosa, con un mesocarpo esponjoso y blanco. Cuando es inmaduro es de color verde pálido y cuando madura se vuelve púrpura. La semilla es ovalada o acorazonada, de color negro o violeta, con una testa que va desapareciendo hacia el borde. Los zarcillos tienen una forma de espiral y son redondos, hasta 40 centímetros. Estos son los responsables del hábito trepador de la planta y se originan en las axilas de las hojas. Tenemos acá la taxonomía, de donde se origina su nombre científico. Las variedades de Passiflora edulis son el maracuyá amarillo Passiflora edulis, Pavicarpa Denher y el maracuyá púrpura Passiflora edulis. La importancia nutricional, aquí está con su contenido en gramos y en miligramos. Las condiciones agroclimatológicas tienen una altura sobre el nivel del mar de 1800 a 2400, temperatura entre 15 y 20 grados centígrados, humedad relativa entre 70 y 80%, el requerimiento hídrico es de 900 a 1200 milímetros, tipo de suelo franco, pH entre 6.5 y 7.5, y con el manejo agronómico se hacen podas, nutrición balanceada, riego adecuado, control de arbences. En el manejo fitosanitario se tienen que con las plagas está el gusano cosechero, trips, abeja negra, mosca del ovario, arañita roja y pulgones. Estos son los más importantes. Y en las enfermedades está la roña, fusariosis, antracnosis y bacteriosis o mancha de aceite. Mi persona Andrea Núñez les va a hablar sobre el módulo 2, cosecha de la gulupa. Época de cosecha. La gulupa comienza a producir los primeros frutos entre los 7 y 8 meses después de la siembra, en su campo, donde puede alcanzar su madurez fisiológica. El tiempo de inicio de la primera cosecha depende de los factores climatológicos, lo que son las lluvias, temperaturas, entre otros. Altitud sobre el nivel del mar, donde está establecido el cultivo y el manejo agronómico. Madurez de la cosecha. El punto óptimo de madurez de cosecha corresponde a un fruto 40-50% verde y 40-50% púrpura, lo que corresponde al estado 3 en la escala de madurez, como se puede ver en la tabla. Y en esta siguiente tabla de color se pueden notar más a fondo. Manejo post cosecha. El fruto de la gulupa, después de ser cosechado, debe ser completamente seco y empacado inmediatamente, con el fin de evitar pudriciones y disminuir la velocidad de la maduración, ya que es un fruto climatérico. El empaque juega un papel importante en la comercialización y por esta razón esto debe tener características que protejan la calidad del producto, mejoren la presentación y que sea reciclable.
En la Agulupa se han empleado varios empaques para los frutos de exportación, como son microperforado, macropol y exten, como se puede ver en las imágenes. Tabla de daños físicos de la Agulupa. Aquí podemos notar el color atípico, deshidratación, magolladuras o golpes, rayaduras o peladuras y fisura. Tabla de calidad post cosecha de la Agulupa. Aquí podemos notar el estado de madurez. La primera 40-50% púrpura, la segunda 50-80 púrpura y la tercera 80-100 púrpura. Recolección, tabla de indicadores. Aquí podemos notar los factores, el indicador, la descripción y el instrumento. Y por último, en esta tabla podemos observar los estados, la denominación por color y el porcentaje color. Módulo 3. Preparación del agulupa para la comercialización. Selección. En este proceso se retiran los frutos que presentan enfermedades, daño mecánico o defectos en su apariencia y por lo tanto que no cumplen con las características mínimas que se requieren para el mercado. La fruta se puede clasificar en los centros de acopio de acuerdo a los parámetros siguientes: frutas enteras, frutas consistentes y frutas sanas, o sea, libres de patógenos y insectos. Clasificación. Melgarejo y Hernández proponen 3 tipos de clase. Clase extra, que son frutos de calidad superior, los cuales pueden presentar defectos leves como peladuras que no pueden superar 5% en el área superficial total. Clase 1. Frutos de buena calidad, los cuales presentan defectos leves como peladuras, rasguños en la cáscara o defectos de color que no superen el 10% del área superficial total. Clase 2. Pueden presentar defectos en la forma y apariencia, carencia de ceras, peladuras y rayaduras superficiales. Dichos defectos no pueden exceder el 20% del área superficial. Preenfriamiento. Se hace por un mínimo de 2 horas y con este se busca iniciar la cadena de frío y conservar los frutos por mucho más tiempo. Lavado y desinfección. Es necesario realizar un lavado y desinfección para retirar los restos de tejidos florales y disminuir la carga de microorganismos patógenos que puedan ocasionar el deterioro de las frutas y su posible rechazo por consumidores y exportadores. Secado. Es necesario retirar el exceso de humedad dejando secar la agulupa en canastillas plásticas en un área libre de contaminación con aireación natural o artificial. Empaque. Las presentaciones más comunes en el mercado local son canastillas y bolsas plásticas de polietileno con capacidad de entre 10 y 13 kilogramos. Presentaciones más comunes en el mercado nacional: cajas de madera, costales, cajas de cartón, canastillas plásticas, bolsas plásticas. Cajas de cartón tienen una capacidad de 14 kilogramos y son las que mejor conservan y protegen el fruto. Los otros tipos de empaques magullan o causan heridas al fruto. Presentaciones más comunes para el mercado internacional. Los empaques son bolsas con atmósferas modificadas tipo exten que prolongan la vida hasta por 30 días. Son embaladas en cajas de cartón de fibra de una sola capa, con capacidades de 2 a 3.5 kilogramos de fruta. Deben ser fuertes con autobloqueo para que puedan ser apiladas. Además deben tener agujeros de ventilación que permitan el movimiento horizontal y enfriamiento eficiente. Un correcto manejo de la cadena de frío puede mantener las características físico-químicas de los frutos. Después del preenfriamiento son necesarias 3 etapas fundamentales: almacenamiento en cámaras frigoríficas, transporte en vehículos refrigerados y plataformas de distribución y centros de venta. Los momentos más críticos son los de carga y descarga durante el transporte. Módulo 4. Post cosecha, transporte y almacenamiento de la agulupa. Transporte al centro de acondicionamiento y empaque. Una vez está listo el proceso de selección, la fruta debe ser transportada desde la finca hacia los centros de acondicionamiento, empaque y exportación lo más pronto posible. Para mejorar el transporte debe hacerse a altas horas de la noche o en las primeras horas de la mañana para no exponer la fruta a acondicionamiento y empaque. Cuando se hace la adecuación de la agulupa es necesario tener una previa de tareas ya establecidas en las cuales se tenga en cuenta el personal, las instalaciones y todos los equipos, implementos, herramientas y elementos necesarios. El personal de la planta debe ser capacitado sobre las labores que va a desarrollar y sobre la importancia del manejo cuidadoso y sanitario del producto. Recepción. La fruta debe estar en el centro de acopio cuanto antes y no debe estar expuesta a los rayos del sol directo en ningún caso. Se debe hacer el registro del peso, características de calidad y hacer la respectiva
trazabilidad, en qué finca proviene, cuándo fue cortada, cuánto tiempo tuvo almacenada y bajo qué condiciones de temperatura y humedad. Selección. Las gulupas que tengan enfermedades, daño mecánico o defectos en su apariencia y que por tanto no cumplan con las características mínimas que requiere el mercado, esta actividad es realizada en campo inicialmente y luego se realiza una clasificación en el centro de acopio. La fruta se puede clasificar en los centros de acopio de acuerdo a los siguientes parámetros: frutas enteras, frutas consistentes, frutas sanas libres de ataques de insectos o enfermedades. Clasificación. Una vez que la gulupa sea seleccionada, se realiza una clasificación según el estado de madurez, de acuerdo con las características que presenten. La Corporación Autónoma Regional comprobó que una selección estricta de gulupa reduce los daños producidos por deshidratación. Clasificación para exportación o mercados de grandes superficies. La gulupa es clasificada de acuerdo a los siguientes criterios: frutos enteros con la forma característica de la gulupa, aspectos fresco y consistencia firme, sanos, libres de síntomas y o signos de ataques de insectos y de enfermedades, limpios, exentos de materiales o partículas extrañas visibles, dimensiones entre 45 a 60 milímetros de diámetro ecuatorial y de 45 a 65 milímetros de diámetro longitudinal, limpieza y desinfección. El propósito es eliminar suciedad o polvo y reducir la carga microbiana proveniente de los procesos previos de cosecha y acondicionamiento. El proceso de aseo de la gulupa puede realizarse con un paño limpio, retirando suciedad o polvo depositado sobre la fruta. Se ha comprobado que la aplicación de desinfectantes a base de ácidos orgánicos son adecuados para la desinfección. Secado. La fruta es necesario que no se empaque húmeda. Se debe escurrir sobre una mesa limpia e inocua que permita la fácil remoción del agua. Se puede hacer uso de ventilación forzada para reducir el tiempo de esta operación. Empaque. Empacar la fruta tiene como objetivo facilitar el transporte hasta el comprador final, proteger los frutos de daños que puedan sufrir durante este proceso y asegurar el mantenimiento de la calidad de los frutos. Preenfriamiento. Uno de los pasos para iniciar la conservación de la fruta y mantener la cadena de frío es el preenfriamiento. Esta se refiere a bajar las temperaturas en la gulupa desde la cosecha hasta su destino final. El mantenimiento de esta cadena de frío permite la disminución de la velocidad de deterioro de los frutos y por lo tanto prolonga su vida útil. Almacenamiento. Para el depósito de la gulupa, esta se hace dada que la gulupa es susceptible a la deshidratación. Los cuartos de almacenamiento deben proporcionar una humedad relativa entre el 85 y 90%. Transporte. La fruta que se transporta a los vehículos deben ser de uso exclusivo para el transporte de frutos y no se deben emplear para el transporte de sustancias contaminantes como productos químicos. Además, deben ser desinfectados periódicamente, idealmente entre cada carga, para mantener las condiciones de inocuidad del producto. Módulo 5. Comercialización de la gulupa. Mercado de la gulupa en Colombia. El propósito de este es analizar la oferta y demanda de la gulupa en Colombia, instituyendo la caracterización del sector, como en su proceso de cultivo, cifras de producción, consumo y precios locales, distribución de regiones productoras, crecimiento nacional y datos de exportación de la gulupa, entre otros. Proceso productivo de la gulupa. El cultivo de gulupa comprende dos etapas divididas entre la siembra y la floración. Para realizar este proceso, se deben retirar los frutos que presentan enfermedades, daño mecánico o efectos en su apariencia y que por tanto no cumplen con características mínimas que requieren en el mercado. Esta actividad se realiza en campo inicialmente y luego se realiza una clasificación en centro de acopio. Producción nacional de gulupa y evolución productiva. Los cultivos de gulupa vienen en continuo crecimiento. Datos estadísticos del Ministerio de Agricultura arrojan una producción constante y en acceso a nivel nacional. A continuación se aprecian las cifras fructíferas del último quinquenio en cuanto a toneladas producidas, dictaminando la cantidad final de fruta obtenida y su conducta entre los periodos. En esta primera tabla podemos ver los rendimientos de gulupa por hectárea sembrada en el año 2013 al año 2017, demostrando la capacidad productora de Colombia durante los últimos 5 periodos, donde año tras año ha existido un contundente aumento en ambas áreas, a excepción del año 2015,
puesto que decreció levemente debido al recambio de los primeros cultivos transcurridos 2 años de ser plantados. Bueno, y en la segunda tabla hablamos de la producción nacional de gulupa en toneladas, periodo 2013 y 2017. Aquí hubo un incremento correspondiente a un 318.26%. En esta imagen podemos ver los precios locales de la gulupa, precios nacionales, variación y valor promedio en periodos del año 2014 al año 2018. Producción nacional de gulupa por regiones. Principales departamentos productores de gulupa: Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Cauca, Caldas, Risaralda, Huila, Norte de Santander, Quindío y Nariño. Balanza comercial. En el año 2017 las exportaciones de gulupa sumaron $25.785, mientras que la importación en este periodo totalizaron $1 millón. Mercado internacional de exportaciones. Principales importaciones de gulupa colombiana en el año 2013 y 2017. Ahí lo podemos notar en esa pequeña imagen. Y por último podemos observar el mapa de distribución de gulupa en Colombia en forma cultivada y silvestre.